sesión número 1 constitutiva se da por aprobada por no ha sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señoras diputadas y señores diputados. Antes que todo me presento, soy el secretario de esta comisión. Yo sé que partieron con Roberto, pero hubo un problema logístico y se hace cargo de otra comisión y yo me voy a hacer cargo de esta. Mi nombre, como les decía, es Matías Lindhorst, así que estamos aquí para el buen éxito de esta comisión investigadora. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Una nota del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien comunica que el profesional del servicio de asesoría técnica parlamentaria, el señor Leonardo Arancibia, coordinador del área de recursos naturales, ciencia y tecnología, asistirá virtual o presencialmente a las sesiones de esta comisión investigadora a fin de recabar los antecedentes sobre comercialización ilegal de salmones. Y también se recibió, señor presidente, un oficio del secretario general, quien comunica que en esta comisión el diputado Schubert, ya presente, reemplazará en forma permanente al diputado Moreno Don Benjamín. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, don Matías, y bienvenido a esta comisión. Colegas, antes de dar la palabra en temas varios y en relación a la misma cuenta sobre la Biblioteca del Congreso Nacional, agradecer la disposición siempre de la asesoría técnica parlamentaria, pero también quiero solicitar el acuerdo de esta comisión para requerir la presencia del señor Leonardo Arancibia, asesor técnico parlamentario, coordinador del área de recursos naturales, ciencia y tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, para que pueda asistir a la comisión del día 25 de enero del presente año a la ciudad de Puerto Montt. ¿Les parece que pueda asistir el asesor? ¿Sí? ¿Sí? Porque él nos está acompañando en la comisión y nos va a colaborar, ¿cierto?, en el informe final de la misma. Y es importante que esté presencialmente. ¿Alguna objeción? ¿No? ¿Ninguna? Yo tengo dudas respecto, presidente, disculpe, respecto a la agenda de ese día en Puerto Montt. Sí. Por si va a ser un espacio que va a ser todo el día, va a ser media mañana, porque igual, claro, movilizar recursos públicos, siendo que la comisión también se va a transmitir, me imagino, de manera telemática. Me parece que como que podríamos definir aquello como para poder también tomar la decisión. Es importante que pueda ir, porque son varios días si nos desplazamos, por ejemplo, a algún espacio. Ahí sería, me parece, conveniente que él esté, y si no, podría perfectamente hacerlo de manera telemática. Diputado Sáez. Sobre el mismo punto, si vamos a definir eso, también incorporar la posibilidad de otros invitados, por ejemplo, académicos o gente de la zona. Entonces, en función de la agenda que terminemos, me imagino que no va a ser una sesión de una sola hora. Yo creo que va a ser un poco más largo, ¿no? Efectivamente, sobre el punto, o va a ser un colegas, equivaldrá, y el otro preguntar si reglamentariamente equivale a cuántas sesiones. ¿Equivale a más de una? De acuerdo no? a lo que conversamos con el secretario anterior, ahí don Matías me puede confirmar o hacer la observación. La idea sería, vamos a hacerla en la delegación regional, en el Salón Azul, que los colegas lo conocen, que está reservado. Comenzaría tipo 10:30 de la mañana, tenemos que afinarlo todavía de acuerdo a los pasajes, a los vuelos. Algunos viajarían en la mañana de ese día, otros viajarían el día anterior, y efectivamente sería una comisión, don Matías, ahí más prolongada para ocupar el tiempo, quizá provechosa. Podría ser, no sé, 10:30, 13:30 o un poco más. ¿Es posible aquello? Sí, señor presidente, usted propone y la comisión dispone. Esa es la respuesta. Y podemos llegar a un acuerdo en los invitados. Yo tengo pensado algunos invitados, uno de ellos que está invitado y también se comprometió su presencia ya, es el subsecretario del Interior, el subsecretario Monsalve, debería estar ya en Puerto Montt ese día. Aparte, igual sería importante escuchar al mundo laboral vinculado a salmonicultura y a otra gente que ustedes también puedan proponer y que está dentro del tiempo. Sí, presidente. Diputado Sí, yo Bernales. sugeriría que pudiéramos hacer esa sesión en Puerto Montt, ojalá todo el día, ojalá pudiéramos estar de las 10:30 de la mañana a las 1:30, son 3 horas, hay muchos invitados, ya los mismos gremios son muchos, cada uno va a querer llegar sus invitaciones, por ejemplo la fiscal regional me parece que es muy importante también Sí. Y por lo tanto me parece que una sesión de 3 horas va a ser muy breve, además lo repito, por los recursos que significa
movilizar al secretario, porque hay que llevar todo el fondo a la formalidad de la Cámara a la región, y esos son recursos. Por lo tanto, efectivamente, me parece que pudiéramos alargarla hasta por lo menos la tarde. Diputado Sáez. Diputado particularmente sobre la fiscal regional y otras autoridades de seguridad, yo ahí sugeriría que dejáramos a esas personas contenidas en una sola sesión, eventualmente acá, y que sea secreta, porque si no va a ser como una duplicidad. Si los invitamos allá van a poder contar una parte de la historia, la otra no. Mire, lo que yo le propongo, y al tiro le paso el pase al diputado Borges, es que me hagan llegar la propuesta de sus invitados para la ciudad de Puerto Montt. Nosotros tenemos algunos vistos, lo dijimos en la sesión pasada, pero si tienen académicos u otros invitados importantes que quieran participar ese día, no hay inconveniente. Y en relación al tiempo tampoco hay inconveniente. Si está la voluntad de la comisión de estar más tiempo, presidente, todo lo contrario. Se allana aquello, porque la idea es aprovechar bien la visita a terreno. Diputado Borges. Ya, gracias. Diputado Schubert. Bien, muchas gracias, señor presidente. Aprovecho a saludar a mis colegas. A ver, no entiendo bien. La idea es recibir invitados y sesionar ahí en el despacho de la delegación. De la delegación. Pero, ¿vamos a ir a terreno? ¿Esa es la idea o no? Si es posible, también podemos hacer... Porque para aprovechar bien la oportunidad, yo creo que lo valioso sería ir a terreno. Si vamos a recibir invitados, la verdad que los invitados podrían venir acá y no tenemos para qué movilizarnos todos con esa finalidad. Incluso los que no pueden venir los podemos recibir por Zoom también. Pero creo que lo oportuno de ir a la zona podría ser ir a ciertos lugares donde probablemente ocurre más o nos expliquen el proceso y entonces tenga más sentido. Porque la verdad es que el recibir invitados son todos bienvenidos acá, el Zoom también funciona bastante bien y ahorramos hartos recursos públicos. Gracias, señor presidente. Diputado, gracias, diputado. Gracias, señor presidente, y saludar por su intermedio a la comisión. Estoy completamente de acuerdo con el diputado Schubert que si va a ser invitados científicos, profesionales, bien podrían venir aquí al Congreso o hacerlo virtualmente. Lo ideal es cuando uno va a los lugares es escuchar a la comunidad afectada. No sé en qué tanto afectará a la comunidad el hecho del robo de salmones. Para mí afecta más a los empresarios, a los que están en el comercio, que es a lo que más afecta esta situación, ya que no estamos revisando la cría de salmones, sino el contrabando de salmones. Esa es mi idea, entonces habría que darle una vuelta. Desde ya a mí no me va a ser posible estar ese día, es el cumpleaños de mi hijo y prefiero estar con él ese día acá por Concepción. Gracias, diputado. Mire, en relación a visitar e ir a terreno tampoco habría ningún inconveniente. Habría que llegar a un acuerdo acá, podríamos gestionar una vuelta, por ejemplo, a un centro de cultivo, donde sí se producen, lógicamente, ataques a los centros de cultivo, hay actos delictuales, eso es un hecho de la causa, igual podría ser. Vuelvo a insistir, está toda la disposición, pero necesitamos también la disposición de todos los parlamentarios y el tiempo de ese día. Podríamos en la mañana estar sesionando en la delegación y a la tarde preparar una vuelta a terreno, a un lugar igual cercano, igual que prepararlo con tiempo. ¿Les parece o no? Y lo cerramos y traemos la propuesta para la próxima sesión. Okay. Ya, perfecto. Acordado. ¿Temas varios antes de entrar a la exposición? ¿Un tema vario? ¿Nadie? Perfecto. Ya. La presente sesión tiene el propósito de recibir a los siguientes invitados a quienes expondrán el tenor del contenido del mandato. Se encuentra el subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas Gutiérrez, la directora nacional de Cernapesca, Soledad Tapia Almonacid, quien asiste junto al subdirector jurídico Felipe Ruiz, y también al representante de los salmonicultores Magallanes, Carlos Odebrecht Beyer, quien asiste junto a Yanko Olmedo. La propuesta es que terminemos de recibir a los representantes de los gremios de la industria. La sesión anterior estuvo Salmón Chile y el Consejo del Salmón, entonces sería bueno terminar de escuchar ahora a los salmonicultores de Magallanes y después pasamos ya a escuchar al Estado. Así que invito a don Carlos junto a don Yanko. Adelante, por favor. Para aprovechar bien el tiempo, justo son 1/4 para las 9. A las 9 ojalá ya estemos con las preguntas de los colegas parlamentarios. Bien, presidente, muchas gracias por la invitación.
Ahora está, ahí sí. Nuevamente, gracias, señor presidente, por invitarnos a esta comisión, que a nuestro juicio es muy importante, no solo para la industria del salmón, sino que también en general para las regiones del sur de Chile. Nuestra presentación se va a enfocar bajo una tesis que consiste en que, a nuestro juicio, lo que está ocurriendo en el sur de Chile, no recientemente, sino que en los últimos ya 20, 25 años, consiste en un crimen, en un crimen organizado, derechamente, gente que está preparada para cometer este tipo de delitos en el sur de Chile, y se ha formado a partir de esto una industria relacionada con el robo del salmón. Y esa industria evidentemente tiene efectos no solamente desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista sino que también de la salud pública, ¿no? El salmón robado es un salmón que no sabemos su procedencia, no sabemos cuál ha sido la cadena de frío y evidentemente qué efectos puede tener en la salud de las personas en los lugares de comercialización que existen. Para realizar la presentación me acompaña un experto del área, don Jan Colmedo. Don Jan Colmedo es exfuncionario de la PDI, lleva más de 20 años trabajando en el tema, particularmente del robo de salmón. En los últimos 7 años está trabajando en una empresa asociada nuestra que es Aquachile. Por lo tanto, quiero dejar a Yanko la presentación detallada sobre cómo se configura este delito, cómo se realiza este tipo de acciones y, bueno, evidentemente, cuáles son los efectos que tienen para poder afirmar esta tesis que ya les decía que tiene que ver con el crimen organizado asociado al delito de robo de salmón. Don Yanko, lo dejo a usted. Eso, muy buenos días. Por su intermedio, señor presidente. En los próximos 7 minutos voy a tratar de aprovechar al máximo el espacio para poder presentar nuestra tesis, que consiste en enmarcar el robo y desvío clandestino de salmón en las actividades de grupos organizados que podrían configurarse incluso como asociaciones ilícitas. Si podríamos conversar, por favor. Perfecto. Crimen organizado, cualquier actividad que se dedican grupos estructurados de personas para cometer delitos. Esta no es nuestra definición, sino que es la que aparece en la Subsecretaría del Interior dentro de la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Los modos operandi que afectan a la industria los vamos a rankear. En el número 1 está el robo de camiones en la carretera. Esta es una actividad ilícita que ha ido en manifiesto aumento en los últimos 20 años. Los delitos ocurren en la carretera Ruta 5, generalmente entre la 10ª región y la región metropolitana. Se focalizan a la altura del cruce Cabrero. Participan organizaciones con gran cantidad de medios logísticos y armas y tecnologías que inhiben los medios de seguridad que utilizan las empresas salmoneras. En alguna oportunidad se ha acreditado que existe participación o se ha sobornado conductores para que permitan que se consumen estos hechos, y los productos se encuentran en condiciones perfectas para ser comercializadas rápidamente. Por lo tanto, es un delito que se evita tener plantas clandestinas de proceso, sino que el producto está listo para comercializarlo en algún mercado, cualquiera sea. Las complejidades que tiene este delito para nosotros como industria y para que las instituciones puedan avanzar según nuestra visión es las zonas geográficas donde ocurren estos hechos, que muchos de ellos carecen de enlaces comunicacionales, la rapidez para perpetrar este delito, porque robar y secuestrar un camión toma aproximadamente menos de un minuto, la falta de evidencia de sitio de suceso. En la carretera no quedan huellas, no quedan grabaciones de teléfonos, de testigos, no crean grabaciones de sistemas de cámara. La rapidez en la reducción del producto. Un camión robado en 5 horas podría estar fácilmente comercializándose en algún mercado informal o mercado local. La escasez de policías especialistas en la Ruta 5, toda vez que en esa jurisdicción encontramos solamente carabineros que se dedican a controles de tránsito más que a tomar conocimiento de hechos graves como asaltos con secuestro. La falta de sitios de descanso en la ruta, que no nos permite mantener a los camiones que transportan cerca de 22,5 toneladas cada uno, con $200.000 de carga, en lugares donde puedan estar con seguridad, sino que muchas veces, respetando los tiempos de descanso legales que los conductores tienen que aparcar en lugares que no cuentan con ningún mecanismo de seguridad. Y la complejidad más grave que tenemos ha sido el aumento de la violencia que ha tenido
este fenómeno, ya que hoy día los secuestros se producen con cruce de vehículos y utilización de fusiles y armas de guerra para someter a los conductores. En segundo lugar, según este especie ranking que creamos, está el robo de salmón en los centros de cultivo. Nos vamos ahora al mar. Esto ocurre desde la 10ª región hasta la 11ª. Es un fenómeno que no se ha visto en la región de Magallanes, pero no descartamos que en adelante pueda empezar a manifestarse. El robo del salmón es una actividad que se ha mantenido en el tiempo. No hemos notado que exista un aumento explosivo de esto. Participan en él organizaciones y clanes que llevan mucho tiempo dedicados a este rubro. Más adelante vamos a tratar de evidenciar eso. La intervención para este delito requiere de logística, de medios, de embarcaciones, de vehículos para la descarga del salmón. Por lo tanto, hay un financiamiento que está detrás de esto para esta operación. Y muchas veces este producto requiere de plantas clandestinas que se pueden armar en cualquier lugar, como el patio de una casa, donde simplemente se eviscera este producto o se puede ahumar si no está en las condiciones de calidad que le permitan venderse como producto fresco. Las complejidades que tiene este delito para nosotros como industria y para las instituciones, según nuestra visión, reitero, es la ubicación y el aislamiento que tienen nuestros centros de engorda. Centro de engorda es una granja que está en el mar, donde tenemos un pontón con habitabilidad y un módulo que son las jaulas donde los peces se cultivan durante periodos que van de 8 a 12 a 15 meses. Estos centros están ubicados muchas veces a 6-7 horas de navegación desde el puerto más cercano. Por lo tanto, la reacción de las instituciones muchas veces es con la mayor voluntad muy difícil de apoyar. Los lugares de desembarco de las organizaciones cuando realizan estos robos son indeterminados, ya que como son operaciones clandestinas no pretenden llegar a un muelle donde tengan que declarar documentación, sino que desembarcan en cualquier lugar donde una lancha pueda recalar. Y también el mismo problema que tenemos en la carretera, que no existen policías marítimas especializadas en la persecución de organizaciones criminales. Por lo tanto, al igual que en la carretera, la denuncia muchas veces la toma un funcionario donde deja una declaración básica que no permite realizar más adelante una persecución penal efectiva. Como tercer modo operandi, en este ranking existe un fenómeno que ha ido en aparición en el último tiempo, voy a adelantar mientras aparece la lámina, que es el desvío de mortalidades de peces, de pescado. Todas las faenas industriales de la industria del salmón generan algún tipo de mortalidad. Cuando las mortalidades se producen en un centro, cuando las mortalidades se producen en un centro, existe los mecanismos que las empresas destinan para poder retirar estas mortalidades y llevarlas a plantas reductoras o a plantas secundarias. Y cuando estas se producen en plantas industriales, también existen los mecanismos y la logística para llevarlas a estas plantas reductoras. Hemos visto en los últimos años que se ha creado un mercado donde muchas veces este producto se desvía. Lo riesgoso de esta operación es que el pescado está en una condición que la propia industria lo está desechando, por lo tanto no está en ninguna condición de comercialización. Sin embargo, estas organizaciones lo capturan, lo desvían y lo insertan en mercados informales, ya que generalmente pasa por un proceso de ahumado, donde la persona que termina comprando y consumiendo este pescado no tiene posibilidad alguna de verificar su condición de calidad. Está absolutamente alterado dado el proceso de ahumado. Proceso ahumado que se ha llevado a cabo también en una planta absolutamente clandestina, como la que se puede ver en esa imagen, donde un detective está inspeccionando el patio de una casa donde se está ahumando este producto y está evidentemente sin ninguna condición sanitaria para que se pueda tratar y salir al consumo humano. Las complejidades son la dificultad para detectar esta sustracción, porque la industria ya es un producto que está desechando y se lo está entregando a una planta reductora, y la planta reductora muchas veces recibe este producto que en el transcurso de la operación es desviado y se reemplazan estos bins plásticos por agua, equiparando cierto el peso. Por lo tanto la planta recibe el peso que se le está enviando, pero está reemplazado con agua y el pescado está tratándose en una planta clandestina.
Esto lo hemos detectado en los últimos años y va en manifiesto aumento. Por favor. Entonces, dijimos que íbamos a tratar de presentar nuestra tesis de si esto es una actividad organizada, estructurada, que se puede tratar como crimen organizado, y más preocupante si esto puede llamar la atención de grupos más especializados que pueden ver en esto un nicho donde pueden invertir o ver una oportunidad de negocio dentro de la actividad ilícita. Vamos a presentar esto de la siguiente forma. Un camión que traslada salmón como un producto terminado desde Puerto Montt a la 8ª región como congelado o al aeropuerto como producto fresco, transporta 22,5 toneladas promedio. Y una lancha pirata, por decirlo, conceptuarlo, que roba salmón en un centro de mar, puede transportar aproximadamente 12 toneladas. Estas cargas, según lo que hemos visto en las pesquisas policiales que se han hecho, en los avances de la persecución que hace la Fiscalía y en la experiencia que nosotros hemos tenido en terreno y personalmente he podido percibir, la primera venta que hace la persona que sustrae el producto es aproximadamente a 5.000 pesos el kilo. Es decir, un camión que pesa 22 toneladas perfectamente se podría convertir en 100 millones de pesos o bordear los 100 millones de pesos. Y la primera venta de la carga de una lancha pirata que tiene un valor inferior, ya que necesita probablemente un proceso de viscerado o camuflar, ¿cierto?, la condición de calidad a través de un ahumado, por eso siendo un poco más barato, podría generar ganancias que bordean los 50 millones de pesos en una sola operación. Lo que se requiere para invertir en este tipo de logística, para robarse un camión y robar a través de una lancha pirata, es muy inferior a la cantidad de dinero que genera esta operación. Y como muestra, cuando esto sale al mercado, a mercados locales, cualquiera sea, o a un comercio informal, el salmón está al 4 de enero de este año a un precio de 11.000 pesos el kilo como fresco y 15.000 pesos el salmón ahumado. Por lo tanto, sí, curiosamente, el salmón que viene en condiciones de calidad peores que el salmón fresco, a través de este proceso ahumado se comercializa más caro incluso. Por lo tanto, sí genera una cantidad bastante importante de dinero. Curiosamente, el pescado que se vende en los mercados locales termina costando lo mismo que cuesta este pescado puesto en un destino que la industria lo puede poner a nivel internacional, aproximadamente $12. Correcto. ¿Y es porque el proceso de ahumado No, lo que pasa es que el pescado ahumado debiera ser más barato? Lo que pasa es que el pescado ahumado curiosamente se vende en los mercados locales como un pescado que tiene un tratamiento especial y que tiene algún proceso que lo hace más probablemente apetecible. Exacto. ¿Te parece que termine la exposición y comenzamos con la pregunta para...? ¿Cómo no? Entonces, lo que queremos presentar con esta lámina es que evidentemente sustraer un camión o hacer una operación de robo de salmón en un centro es absolutamente rentable. Segunda pregunta que queremos presentar es si el robo de salmón es una actividad permanente en el tiempo, o sea, que si esto nació ahora, hace 5 años, hace 15 o 20 años. Y vamos a poner como ejemplo a la lancha Constanza. La lancha Constanza es una lancha que la conocemos hace más de 15 años. Tuve la oportunidad, mientras era jefe de la Brigada de Robos de la PDI, de participar en un operativo que logró su detención. Pero hay una muestra muy clara a través de ella. La Constanza, el año 2011, fue detenida en un robo a la empresa Coachile, al centro Pangaluno en Aysén, donde fueron detenidas esas personas. Solamente me quiero detener en las dos primeras, ya que la misma lancha, el año 2018, atacó nuevamente a la misma empresa, en el centro Canalat 2, en la región, en el sector de Melinca, y en la tripulación se encontraban 2 de las personas que habían participado 7 años antes en la misma Constanza robando salmón. Finalmente, esta lancha fue detenida hace 2 meses atrás, el 24 de noviembre, por la Armada, por el Departamento de Inteligencia de la Armada, nuevamente robando salmón. La incautaron con 7 toneladas de salmón robado, y en esta tripulación había una persona que venía
que había sido detenida en las 2 oportunidades anteriores, es decir, el 2011 y el 2018, y 2 personas más que habían sido detenidas en el 2018. Por lo tanto, esta lancha se ha dedicado hace más de 12 años al robo del salmón y parte de esta tripulación lleva la misma cantidad de años en esta actividad ilícita. Por lo tanto, evidentemente, esta es una actividad que genera recursos, que hay personas que han vivido durante mucho tiempo dedicada a esto y se encuentra hoy día absolutamente organizada. Esto es solamente una muestra. Existen clanes familiares que se han dedicado al robo de camiones en carretera hoy día al desvío de estas mortalidades. Familias completas y clanes que se han bautizado con nombres como los que se denominan en otras ciudades más con otro tipo de grado de violencia. Los caballos, los gringos cochinos, son grupos que se han ya puesto una marca, un nombre en estas actividades, lo que va generando un cierto respeto, una cierta jerarquización dentro de las bandas delictuales locales. Esa es otra característica de los grupos organizados y del crimen organizado. Por favor. Don Yanko, le pido que vayamos cerrando. Para cerramos en 2 láminas. El robo del salmón, entonces, es una actividad ilícita, organizada, evidentemente. Requiere un financista, una persona que dirige esta operación, requiere un grupo operativo que ejecute el robo, que disponga de armas, que disponga de logística, requiere muchas veces de plantas procesadoras que son financiadas por esta persona que dirige esta organización y muchas veces deben intervenir para poder blanquear este producto a través de ahumarlo. Y finalmente requiere distribuidores que tienen la función de blanquear el origen de este producto y generar las ganancias a través de lavado del dinero que la gran cantidad de dinero que esto provoca. Por favor. La industria no se queda sin hacer nada. La empresa hoy día destina gran cantidad de recursos. Puedo hablar de la empresa en la que trabajo, que destina cerca de 2,5 millones de dólares al año en la prevención de este tipo de delito a través del monitoreo de todas nuestras operaciones logísticas y del monitoreo y la seguridad de toda la biomasa que se encuentra en el mar. Nuestra empresa tiene cerca de 55 centros de engorda activos y de manera permanente monitoreamos a través de tecnologías de punta este tipo de actividades para disminuir los riesgos. Sin embargo, hay una línea que no está al alcance de la empresa privada que requiere el apoyo de las instituciones. Por favor, con esto termino. Como recomendación, entonces, entendiendo que esta actividad efectivamente corresponde a una actividad que se enmarca en el crimen organizado y pensamos y tememos que llame la atención de grupos más violentos dada la cantidad de dinero que puede generar. Esto equivale a robarse 2 o 3 cajeros automáticos, robarse solamente un camión de salmón que no genera el mismo impacto. Al robo de un cajero automático sale toda la policía y los medios. Cuando se roban un camión de salmón, difícilmente un carabinero toma la denuncia con lo más básico en la carretera y eso no permite una investigación posterior. Como recomendación, entonces, según nuestra experiencia, necesitamos la coordinación entre la empresa privada y las instituciones policiales y administrativas para generar planes estratégicos y más táctica, más acción de campo que permita disminuir estos delitos y poner más barreras para que estos grupos puedan desarrollarse. Implementar una mesa permanente de trabajo generando inteligencia. Estamos seguros que esa información que nosotros le acabamos de presentar, señor presidente, tal vez no la conoce el Ministerio Público, tal vez no lo conocen las policías que están dedicadas hoy día a trabajar esto, pero sí existe mucha información que se ha acumulado en los últimos 20 años en el robo del salmón, que si se analiza permite ver que hoy día hay organizaciones y personas que se han dedicado en el tiempo a esto. Capacitación de las instituciones que pesquisan esto, por cierto, porque un policía que fiscaliza un camión en la ruta se le puede exhibir cualquier documento para el traslado de una carga de origen marítimo y no tiene ninguna posibilidad de verificar si eso está correcto o está en el marco regulatorio. Ver la posibilidad de exigir a las autopistas, a los concesionarios, generar rutas, lugares seguros de descanso para que los camiones puedan tener algún sitio donde puedan permanecer dadas las horas de conducción legal que tienen. Exigir a las mismas autopistas medios de grabación o instrumentos que permitan asegurar la ruta en su totalidad y generar evidencia no solamente para el robo del salmón, sino para cualquier acto ilícito que ocurra dentro de ella. Y finalmente algo que golpea claramente a todas las organizaciones criminales, como en algún momento se vio en la ley de drogas, generar un efecto para quien se dedique a esto, que sea la incautación de todos los bienes y de todos los elementos que se pueden utilizar en esto. La Constanza evidenciamos que lleva 14 años dedicándose al robo del salmón y si hace 14 años se hubiese incautado, hoy día no estaría robando.
Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la exposición. Voy a abrir el tiempo para preguntas. Diputado Schubert. ¿Alguien más para diputado Sáez por acá? No hay pregunta. Ya. Diputado Sáez. Gracias, diputado, por la gentileza. Simplemente preguntar respecto de el robo de mortalidad, porque uno presume que ahí hay colaboración de agentes internos. ¿Cómo están pesquisando aquello? Cuando usted señala que esto ha ido en un franco aumento en el último tiempo, si hay porcentajes al respecto, si hay una medición, y qué medidas se están tomando en conjunto con, por ejemplo, con los sindicatos, entendiendo que en esta industria la relación entre las empresas y los sindicatos en general es bastante estrecha, no es tanto de conflicto, sino más bien de colaboración, y si se están tomando medidas organizacionales en conjunto para evitar eso, porque no solo es un delito, sino que además tiene, ya lo vimos en la sesión anterior, tiene implicancias sanitarias importantes, eventualmente que pueden afectar a la población, y además, obviamente, cuando te están robando desde dentro, genera todo un clima interno, me imagino que debe ser complejo de manejar. Gracias, diputado Sáez. Vamos a todas las consultas, la anota y después damos respuesta. Diputado Schubert y después el diputado Borges. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo varias preguntas. A ver, ¿qué medidas de seguridad adopta la industria? Usted habló de 2,5 millones de dólares por una de las empresas, pero en general la industria, ¿qué medidas ha adoptado para contribuir a los temas de seguridad? ¿Cuánto exactamente, o un monto más o menos cercano, cuesta la logística para lograr el robo? Usted dijo que era un monto muy inferior al monto alcanzado, obviamente porque no han invertido un peso en los salmones y se los terminan llevando gratis, pero instalar estas plantas procesadoras, la logística del transporte y todo lo que significa debe estar costeado. Y creo que es un dato no menor, porque en el caso del robo de madera, recuerdo que pasaba lo mismo, obviamente era madera robada, era una industria tremenda con millones de dólares en cada pasada, pero instalar una faena tenía un costo de millones de dólares muy alto, entonces implicaba que había un crimen organizado y muy bien financiado detrás, entonces el dato creo que no es menor. ¿Qué medidas creen ustedes debe adoptar la autoridad? Ustedes mencionaron algunas, pero ¿hay alguna otra? Por ejemplo, Directemar, no lo mencionó dentro de las medidas. ¿Tiene Impuesto Interno algún logro respecto del origen de esos recursos? Porque estas personas, por lo visto, ganan plata a manos llenas, entonces deben tener casas grandes, autos grandes, mucha plata, y eso Impuesto Interno lo ha pesquisado. ¿Qué pasa con gente que probablemente todos conocen en la zona, que no tiene una actividad legal, pero que sí tiene grandes recursos? Y amenazas. ¿Hay amenazas? Estas bandas son... aparte de en el acto del robo, pero hay amenazas en términos generales por ejemplo, a la gente que trabaja en las plantas y toma conocimientos de los desechos, o a la autoridad que fiscaliza, a la autoridad que debiera tomar conocimiento en algún momento, ya sea, por ejemplo, incluso en la venta, en mercados, ¿no es cierto?, estos salmones ahumados. ¿Hay algún tipo de fuerza o amenaza? Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Fernando Borges. Gracias, presidente. Sí, consultar primero si es que hay algún seguro que tengan ustedes las empresas cuando tienen el robo del salmón. Yo, en lo particular, sé que a veces se incautan salmones robados y ninguna empresa dice que esos salmones son de esa empresa determinada. Entonces, o es porque tienen un seguro y se pierde el seguro si van y dicen que son salmones de esa empresa, o ese salmón ya tiene una cadena de frío que no lo pueden utilizar y que a la larga es un costo ir a buscar un salmón robado. Entonces, primero, si tienen seguro, y segundo es que si la policía encuentra salmones robados de una empresa, ¿qué empresa dice que esos salmones son dueños? Yo sé que en Quellón, en Chiloé, han encontrado kilos de salmones, pero no hay ninguna empresa que denuncie que esos salmones son de esa empresa. Entonces, o es porque el seguro lo pierden, o es porque si van a ir a buscar esos salmones ya no tienen ninguna posibilidad de comercializarlo. Y lo otro, mire, usted hizo en la cadena que llegaban hasta los distribuidores, pero esos distribuidores le distribuyen a alguien. Alguien compra. Ese salmón alguien lo compró. A alguien, si usted dice que reducen un camión en tan poco tiempo, ¿cómo nos llegamos al destino final? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo tengo también unas preguntas bien puntuales. Primero, me sumo a lo que señala el diputado Borges, referente especialmente a la trazabilidad.
Porque hoy día tenemos un camión que puede ser atacado en la ruta, tenemos toneladas de salmones que son encontrados que no tienen origen legal, pero hoy día no sabemos de quiénes son, no tenemos idea. E incluso, tal como dice el diputado Borges, nadie reclama la propiedad de ese recurso. Y eso, obviamente, puede afectar la investigación e incluso las posibles sanciones de aquellos que hoy día están bajo formalizados y investigados y haciendo tan afecto a una persecución de índole penal. Y lo otro, a usted hablaban de los precios y del mercado, y lo más preocupante de esto tiene que ver con la mortalidad, sin lugar a dudas, esa mortalidad que no está para consumo humano, que lo pasan por un proceso de ahumado y después termina un par de horas en algún tipo de mercado, y hoy día eso es grave porque ese recurso, esa mortalidad, aunque esté procesada, que se ve bonito, se ve sellado al vacío, ¿cierto?, está llegando a la mesa de los chilenos en cualquier parte del país. La consulta es, ¿la industria tiene puntos de venta formales en el territorio o solamente la mirada de la industria está para la exportación? Esa es la consulta y espero que puedan responder todas las preguntas de los parlamentarios. Gracias. Por su intermedio, presidente, voy a tratar de responder algunas de las preguntas sobre el tema de seguros y fundamentalmente el reclamo sobre los robos, digamos, ¿no? Efectivamente, las compañías todas tienen seguros, tanto los centros de cultivo como los camiones, como en cada una de las partes de la cadena, ¿no? O sea, hay seguros comprometidos en el proceso. Ahora, generalmente, cuando ocurre el no reclamo por el robo, se trata de robos que ocurren en centros de cultivo, fundamentalmente. En los camiones, evidentemente, hay reclamos por el robo porque se sabe perfectamente a quién pertenece esa carga, digamos. El problema está principalmente en el robo del centro de cultivo. Un centro de cultivo tiene más o menos 1 millón de peces, digamos, y el robo ocurre en algún momento del tiempo y sin saber exactamente de qué centro proviene, ¿no? Es muy difícil contar los peces todos los días. Entonces, cada centro de cultivo no sabe exactamente cuántos peces tiene en el momento del robo, ¿no? Entonces, puede ocurrir que en el centro de cultivo X ocurrió un robo y no hubo detección de ese momento y comenzó la comercialización de ese salmón y fue detectado en la carretera, por ejemplo, ¿no? Cuando después del proceso, como planteaba Yanko. Y en ese proceso, evidentemente, a veces no se sabe exactamente a quién corresponde. En otras ocasiones sí. Ahora, en buena parte de las situaciones existe un propietario de esa carga, digamos, ¿no? Y esa es más o menos la figura. Y como ya decía, existe seguros comprometidos en cada una de esas condiciones. Lo segundo, con respecto al tema de la comercialización de salmón, el salmón que está el salmón que consumimos todos nosotros, existe salmón de tipo legal y existe salmón de origen ilegal. La proporción de cada uno de ellos es muy difícil poder definirla, digamos, ¿no? El punto está justamente en los sistemas de control respecto al tema del salmón, con respecto a su origen, finalmente, ¿no? Cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, saber si es que el salmón que está comiendo usted en el restaurante es un salmón de origen legal o ilegal es un ejercicio bastante complejo, tanto para el consumidor como para solamente el propietario puede saber a quién compró. Por lo tanto, los sistemas de fiscalización en materia del origen y la trazabilidad de los salmones que se están comercializando es una tarea tremendamente compleja. Y sí, hay salmón de origen legal, muchísimo. No solamente en los puntos de venta de las tiendas, sino que también a través de las cadenas de supermercados se realiza esa venta y también a través de la comercialización a lugares formales como el restaurante. Entonces existe esa cadena de suministro. Pero, evidentemente, distinguir el uno del otro es una tarea muy, muy compleja. No sé si, Yanko, tú puedes complementar. Sí, por supuesto. ¿Está activado? Sí, correcto. Eso es muy difícil de poder determinar, como dice Carlos, si un pescado que tenemos a la vista en algún mercado corresponde o no corresponde a un pescado que haya sido robado con anterioridad. El pescado, para la gente, para el ojo de los especialistas, se diferencia por especie y podría un experto poder diferenciar si corresponde a un salmón del tipo cojo, del tipo salar, del tipo trucha, del tipo chinook. Pero el consumidor normal
no tiene esa posibilidad y simplemente va a tener un pescado de color naranjo que con la mejor calidad lo termina adquiriendo, pero no hay forma de verificar si ese pescado corresponde al que ha sido robado a una empresa determinada en un robo que está denunciado en una querella y en un RUC número tanto. Lo que se requiere para eso, según nosotros creemos, es mayor fiscalización a través de estas mesas de coordinación. Con una sola, por ejemplo, con una sola guía de despacho, en un mercado informal una persona podría lavar toneladas de pescado porque exhibe la misma guía para la misma cantidad de pescado que está teniendo de manera permanente y va renovando en su vitrina. Por lo tanto, podrían pasar 10 toneladas con una guía de 50 kilos y no se pudo pesquisar. Sin embargo, si existe una forma o se idea un mecanismo de fiscalización mejor para ese tipo de pescado, donde se pueda ir de cierta forma verificando carga adquirida por el comerciante, carga vendida, y si eso va en sintonía con sus declaraciones tributarias y poder generar estas pesquisas. Dentro de una de las preguntas había respecto a cómo estas organizaciones pueden generar tal cantidad de recursos y no ser pesquisadas. Lo hacen como las organizaciones de narcotráfico, ponen los vehículos, ponen los terrenos, ponen las casas, todos los bienes a nombre de sus cercanos y como ha pasado en otro tipo de organizaciones, se permea el sistema y no se puede pesquisar a una persona que tiene una camioneta de 30 o 40 millones de pesos y no tiene recursos de dónde sacarla. Si tiene 5 familiares con esa figura, podría perfectamente lavar gran cantidad de estos activos. Con relación a la pregunta de las mortalidades, para ir tratando de responder lo más rápido posible cada una, efectivamente, las mortalidades es uno de los puntos más importantes en relación a la salud pública. La empresa ha generado acciones sobre ello y efectivamente requiere algún grado de participación, tal vez no de la empresa que está involucrada, sino que tal vez de la empresa de servicios que está transportando estas cargas, pero sí necesita que exista alguna participación dentro de esta cadena. Hoy día nosotros hemos generado mecanismos de control que van a través de tecnologías con GPS de los camiones cuando hacen detenciones en lugares que no corresponden y nos ha permitido disminuir esa acción. Hemos generado coordinación con las empresas reductoras donde verificamos la cantidad de biomasa que se le entrega y la cantidad de biomasa que reciben y muchas veces tenemos a la vista el producto final con el consumo de la biomasa que le estamos entregando. Por lo tanto, hacemos esa trazabilidad con la única finalidad de verificar que nuestro producto no se convierta en un riesgo en el momento incluso que lo estamos destinando a una disposición final. Sin embargo, como decía en la primera presentación, hay un límite que la empresa privada no puede cruzar, que es lo que tiene que ver con hacer la investigación propiamente tal y generar las medidas de fiscalización. Nos encantaría con la experiencia que tenemos poder fiscalizar el mercado, porque conocemos muy bien cuál es el salmón robado, qué características tiene el salmón ahumado. Por ejemplo, cuando encuentren un salmón ahumado en la feria que tenga cierto color verde o azul, ese pescado ha sido sometido a un proceso de desnaturalización y por eso se le echan estos productos para que no se puedan comercializar. Pero a través del ahumado se le cambia un poquito el color y se termina vendiendo igual. Ese tipo de fiscalizaciones se hacen necesarias. Si nosotros pudiéramos hacerlo sería fantástico, pero están fuera de la línea del alcance que tenemos. Diputado Borges. Sobre el tema, presidente, mire, yo trabajé en una salmonera y también trabajé en un banco. Existen chips hoy día en la salmonera para saber cuál es el crecimiento del salmón, qué tipo de antibióticos, qué tipo de enfermedades puede tener, cómo se puede utilizar. Es un chip. Por los chips nosotros podemos saber dónde está nuestro salmón. La industria, en ese sentido, porque entendí que no pueden saber de quién es el salmón que encontró la policía. Pero si hay hoy día si existe la capacidad para tener chips en los salmones, nosotros podemos saber de quién es ese salmón. Porque si usted me dice, yo voy a encontrar los salmones, pero no sé de quién es, estamos complicados. Igual que, mire, el banco contrata a Brinks, tiene el dinero asegurado, pero el billete tiene una serie. Cuando usted trata de buscar el billete robado, está la serie. ¿Se puede hacer algo parecido con el tema de la industria en el salmón?
Esa es mi pregunta, presidente. Don Carlos, para ir ya cerrando esta Perfecto. parte. Yo creo que los medios tecnológicos, en la medida que va avanzando el tiempo y los requerimientos de la industria se van tomando, evidentemente se puede avanzar en esa dirección. Sin embargo, todas estas cosas son procesos evolutivos, ¿no? Depende del costo del chip, va a depender cuál es el efecto que eso tiene, si el medio efectivamente es lo suficientemente disuasor o no. Porque lo que sí sabemos, y yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, y lo mismo debe ocurrir con los robos en los bancos, es que el bandido es un tipo que va siempre un paso más adelante que el que va controlando. Por lo tanto, la industria ha ido avanzando, y tratando de responderle la pregunta por su intermedio, presidente, los medios tecnológicos que se han ido incorporando dentro de los centros de cultivo, camiones, algunos de ellos los presentó Yanko, son cada vez más evolucionados. Se van incorporando cada vez más tecnologías para poder minimizar el robo. Si no tuviésemos esa situación, si no tuviésemos las tecnologías que se están implementando, la verdad es que tendríamos una situación desatada en términos de robo. Y claro, vamos a seguir avanzando obviamente en ese camino. Bien, quiero agradecerle a don Carlos Odebrecht y a don Yanko Olmedo por la exposición. Si es necesario, esta comisión los volverá a convocar, ¿ya? Pero ha sido muy importante tener su apreciación, así como el resto de los gremios. Así que muchas gracias, quedan en libertad. Muchas gracias a usted. Buenos días. Invitamos al subsecretario, don Julio Salas, y también a la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, que puedan pasar también a la mesa. Buenos días, subsecretario. Buenos días, directora. Subsecretario, le cedemos de inmediato la palabra para aprovechar bien el tiempo que nos queda de este importante tema. Muchas gracias, presidente. Vamos a actuar como equipo acá con la directora de Sernapesca. Yo voy a hacer una introducción al problema y la directora una presentación sobre esto. Primero agradecer la invitación a la comisión, que aborda un tema que nos preocupa sustantivamente y nos preocupa no solo desde la perspectiva de la extracción y comercialización ilegal del salmón, sino que nos preocupa en la medida en que esto además forma parte de un fenómeno que es aún mayor, que es el de la extracción y comercialización de pesca ilegal o cultivo, y por lo tanto se enmarca a su vez esto en un fenómeno todavía mayor, que son algunas formas de crimen organizado de nuevo tipo que se han ido generando a nivel mundial en torno a la actividad económica. Voy a expresar tres ideas fuerza. Uno, el rol, resaltar el rol económico de la actividad pesquera y acuícola. Dos, la situación de criminalidad. Y tres, cómo el combate a la pesca y a la acuicultura ilegal se vincula con la agenda de seguridad. Sobre primero, el rol económico de la actividad pesquera y acuícola, enfatizar que estamos hablando acá de uno de los pilares de la economía chilena. Yo resalto habitualmente que en materia pesquera somos la décima potencia mundial en materia pesquera y somos el segundo productor de salmones a nivel del mundo. Quiero señalarles, para enmarcar que esto no es un problema específico solo a la actividad salmonera, que en relación a la pesca ilegal de la merluza, pesca y comercialización ilegal de la merluza, se estima que esta representa pérdidas del orden de los 60 millones de dólares anuales. En la evasión tributaria derivada del robo de salmones, estimamos que puede alcanzar alrededor de 80 millones de dólares al año la evasión derivada de esta situación. Entonces, tenemos efectivamente problemas de extracción y comercialización ilegal que es necesario abordar. Nosotros, como decía, somos el segundo productor mundial de salmones y la salmonicultura representa el 12% de las exportaciones no cobre en términos de valor. Exportamos salmón congelado entero,
a Estados Unidos, a Rusia, a Corea, a China, a Japón. Solo en el 2022 se generaron 8.800 millones de dólares en exportaciones del sector pesca y acuicultura, de los cuales 6.700 millones corresponden a exportaciones derivadas de la salmonicultura. Las cosechas de acuicultura de salmónido del 2023 fueron 1 millón de toneladas, y provienen, y esto es importante enfatizarlo, hay 432 centros a lo largo del país y hay 47 plantas elaboradoras de productos ya sea frescos, refrigerados, congelados. Esta diversidad de centros y de plantas agrega complejidad al fenómeno que estamos analizando. Como se ha señalado en la presentación anterior, los precios de venta al consumidor fluctúan entre los 11.000 y los 18.000 pesos por kilo del recurso fresco, y por lo tanto efectivamente estamos hablando de un recurso de un valor muy significativo que genera atracción para esta actividad. Y quiero detenerme aquí en el segundo punto, que es la situación de criminalidad asociada a la actividad. Según el indicador global de crimen organizado, que es el GITOC, que es un partner de Naciones Unidas para la lucha contra las drogas y el delito, UNDOC, Chile está en el lugar 86 a nivel mundial en presencia de criminalidad organizada. Y es un país que está situado en el lugar 19 en el ranking de América Latina, de América en relación al problema del crimen organizado. Pero sabemos que este es un fenómeno que, si bien es de nivel global y en estos rankings aparece una calificación muy por sobre nuestros vecinos, lo cierto es que tenemos un problema activo y creciente. Y necesitamos abordarlo con profundidad. Los delitos contra el medio ambiente, y esto es una forma de delito contra el medio ambiente en particular, porque es extracción y comercialización ilegal, es uno de los fenómenos más lucrativos del mundo y normalmente responde a tres circunstancias específicas. Uno, marcos regulatorios insuficientes, prevalencia de la sanción administrativa sobre la sanción penal y una baja percepción del riesgo que conllevan estas actividades ilícitas. Es decir, se perciben como menos significativas que otras actividades ilícitas, se persiguen muchas veces administrativamente y no penalmente, y se estructuran marcos regulatorios que son insuficientes en esta materia. Todo esto hace que organizaciones criminales detecten esta falencia y vean una oportunidad de negocio muy rentable, ya sea para la minería ilegal, para el robo de madera, para la pesca ilegal, para el robo de especies marítimas, para el tráfico de especies protegidas vivas, flora y fauna, también para el tratamiento de residuos, todos crímenes asociados con protección del medio ambiente. Y en Chile en particular sabemos que el delito de robo de cobre, de robo de madera y de robo de salmón constituyen un problema específico que importa abordar. Este tipo de criminalidad en particular es importante considerar que no solo constituye un ilícito penal específico que hay que sancionar para reparar el mal que el ilícito genera, sino que erosiona las instituciones. El crimen en este ámbito erosiona las instituciones públicas y también erosiona la empresa privada. Efectivamente, normalmente se generan problemas de corrupción pública y privada asociados a esta actividad. Que nace la vista gorda en un centro de engorda para permitir la salida del recurso y
muchas veces es un funcionario que deja pasar un camión sin la debida fiscalización. Son fenómenos que ocurren en diferentes instituciones, da lo mismo si son uniformadas, civiles, da igual. Por lo tanto, esta criminalidad destruye instituciones y tiene que ser también atendida y atacada desde esa perspectiva, no solo desde la perspectiva de reparar el problema financiero que genera esa extracción. Efectivamente, Chile enfrenta, como el resto del mundo, un nuevo tipo de criminalidad que corresponde a esta característica de crimen organizado, y a mí me parece que es necesario que se trabaje esta conversación en ese marco, y quiero destacar aquí especialmente la perspectiva con que el Servicio Nacional de Pesca ha avanzado en esta conversación. Les quiero decir que estuve presente el 29 de noviembre, 29 y 30 de noviembre, si mal no recuerdo, que fue una jornada que se realizó en Cernapesca con la presencia de todos sus jefes jurídicos y directores regionales para conversar con especialistas del más alto nivel sobre el impacto del crimen organizado en la pesca y la acuicultura. Y vimos académicos expertos en criminología, expertos en combate al crimen organizado, escuchar exposiciones durante estos días, y a los funcionarios que tienen características de jefatura en el Cernapesca, recoger esos puntos de vista. Felicito a la directora por su intermedio, presidente, por esa iniciativa. Como se ha señalado en la presentación anterior, entre las estrategias que incluye la obtención de salmones de manera ilegal están los robos a los centros de engorda, los robos en el tránsito desde la copia a la planta, los robos del producto fresco, refrigerado, congelado, y según estimaciones de la industria se contabilizaron entre el 2018 y el 2022 alrededor de 1.663 toneladas robadas. Cierro con el vínculo que esto tiene entre combate a pesca ilegal y agenda de seguridad. El problema que tenemos es que el crimen organizado funciona de manera muy adaptativa, más adaptativa, con más velocidad que el que tiene muchas veces la institucionalidad pública o la propia empresa privada, porque son ambos son los responsables de reducir este ilícito. El rol de la industria en este caso es la seguridad privada, obviamente. Se ha señalado recién que un camión que transporta salmones equivale a 3, lo acaba de decir la industria, equivale a 3 cajeros automáticos. Bueno, el dinero de los cajeros automáticos se transporta en un camión Brinks o de otra empresa con guardias, y hay una inversión asociada a lo que está transportándose. La seguridad privada cumple un rol también en esta materia. La comercialización de productos con acceso a nivel local también cumple un rol, porque finalmente el salmón robado, ¿dónde termina vendiéndose? Termina vendiéndose en la feria, y termina vendiéndose en la feria porque también hay dificultades de acceso para una gran cantidad de consumidores respecto de un producto de estas características. Entonces, también la política de comercialización hacia el sector masivo cumple un rol preventivo en estas materias. Pero aquí estamos en presencia de un ilícito, y frente a los ilícitos también la autoridad pública tiene que tener un rol. Y en este caso el rol de la autoridad pública es compartido por el Cernapesca, por la Armada, por Aduanas, por el Servicio de Impuestos Internos, por las Seremías de Salud, por la PDI, por Carabineros. Son muchas instituciones las que concurren a esta responsabilidad. Subsecretario, le pido que vaya. Y cierro por favor, último. para que Cierro con el esto tiempo último. pasa muy rápido. Tenemos entonces acá, quiero hacer presente que tenemos delitos tributarios, económicos, aduaneros, de asociación ilícita, de robo de recursos, y tenemos además delitos propios de la actividad pesquera y acuícola. Tenemos delitos
asociado a pesca furtiva, escape de peces, a introducción de agentes contaminantes. La verdad es que es un cuadro mucho más global. Así que con esa introducción y haciendo énfasis finalmente que si hay algo que los parlamentarios, el Ejecutivo y me parece por lo que escucho de la industria compartimos, es que estamos en presencia de un fenómeno creciente, que es un fenómeno de crimen organizado y es un fenómeno que requiere no solo la coordinación intersectorial, sino que un trabajo legislativo, administrativo y de la propia empresa privada para poder combatir el crecimiento de esta ilícito. Muchas gracias, don Julio Salas. Le otorgo la palabra antes de comenzar con las preguntas de los colegas a la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia. Muchas gracias, presidente. Bueno, la presentación que ustedes ven en pantalla trata muy brevemente lo que es la fiscalización de la cadena de valor de la acuicultura, es decir, acá yo les voy a explicar qué es lo que nosotros hacemos y también cuál es la relación con el crimen organizado en un contexto de qué es lo que está ocurriendo hoy día, los desafíos también que nosotros vemos como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la ruta que proponemos a seguir, parte de ruta que nosotros ya estamos llevando a cabo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí muy brevemente ustedes saben cuál es nuestra misión, que es contribuir a la sustentabilidad del sector, también a la protección de los recursos hidrobiológicos, su medio ambiente, con una fiscalización integral y promoviendo también el cumplimiento de normas, que es algo que nosotros estamos trabajando fuertemente hoy día. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ustedes pueden ver lo que es la cadena de valor, vale decir, cuál es el despliegue territorial que nosotros hacemos en torno al foco de la cadena de valor y el enfoque de riesgo. Si ustedes se fijan, ahí están las naves industriales, ¿cierto? Está también los centros de cultivo, todos ellos a través de transporte de fiscalización llegan a las comercializadoras o algunos van a plantas elaboradoras donde tenemos dos vías o dos caminos. Los que va a exportación con 137 países de destino, más de 1.708 productos, 1.960 exportadores, donde tenemos 8,7 o 8.000 millones de dólares en precio FOB, que se va solamente en comercialización al extranjero. Si consideramos lo que es el consumo interno, son 1.400 millones y la suma de ambos son 10.000 millones. Pero si ustedes se fijan, la acuicultura son 6.700 millones, solamente la acuicultura. El consumo per cápita es de 15,8 kilos, ¿cierto?, por persona, lo cual también nosotros aún estamos muy por debajo de lo que se aspira a llegar, que es por lo menos un promedio de 20 kilos por persona, o por cabeza que se le llama. La salmonicultura en general, ya lo dijo nuestro subsecretario, es el segundo producto de exportación del país, la primera actividad económica en la macrozona suraustral, con más de 7.000 pequeñas y medianas empresas y más de 71.000 empleos donde trabajan diversas personas. La siguiente. Bueno, esta parte es muy importante porque es la parte de la fiscalización, vale decir, nosotros tenemos, por ejemplo, acá 94 pisciculturas, después esas pisciculturas que tienen los small pasa a ser siembra, donde pasa a engorda, que son 556 centros que están operando, de esos pasa a la cosecha, que son los centros de cosecha, y luego pasa a las plantas elaboradoras. Pero el foco normativo está en el foco sanitario ambiental, ya que es lo que hace el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en materias de acuicultura. Entonces, después de pasar por las plantas elaboradoras, están las dos posibilidades. O se va a los mercados extranjeros, que es principalmente el foco de toda la industria del salmón, donde nosotros como servicio debemos velar por el cumplimiento en materias de inocuidad y certificación. Pero distinto es si se va al mercado de consumo interno, donde las facultades fiscalizadoras sanitarias están en la Seremia de Salud. Ya en lo que es exportación, lo vemos nosotros, ahí debemos trabajar con laboratorios, en certificación, en diversas materias para poder ser garantes, ¿cierto?, en los distintos mercados de destino. La siguiente, por favor. Ya, entonces, una cosa es lo que nos dice el marco normativo, ¿cierto?, cómo va esta cadena de valor y además cómo nosotros ahora vemos lo que es la acreditación de origen o la trazabilidad. Entonces, los centros de cultivo, cuando pasan a la siembra, después a los centros de engorda, después a los centros de cosecha propiamente tal, hay dos cosas que nosotros vemos, son los certificados sanitarios de movimiento y los certificados de autorización de movimiento.
Con eso nosotros estamos en capacidad de determinar qué es lo que va pasando de un sector a otro, de una parte de la cadena a otro, y finalmente están los 39.708 eventos de abastecimiento de todas las plantas elaboradoras, ¿cierto?, donde gran parte de estos productos finalmente van a los mercados externos. Esa es la cadena y la materia o normativa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos como estrategia y acciones? Primero, la Estrategia Nacional de Fiscalización del Servicio se enfoca en el riesgo, es decir, ¿qué significa? En las distintas conductas riesgosas que tienen agentes sectoriales. Ahí tenemos un Plan Nacional de Fiscalización, hay una activación de fortalecimiento de la Red Sustenta la lidera el servicio, donde coordina con otras instituciones para poder justamente tener una coordinación interinstitucional y ser mucho más eficiente, y además hemos visto el fortalecimiento para el combate al crimen organizado. La Red Sustenta la activamos en el mes de marzo, ¿cierto?, los primeros meses, y en nuestro Plan Nacional de Fiscalización, que tiene los distintos focos de acuerdo al marco normativo y los riesgos, la activación y fortalecimiento de la red, que fue en marzo. Después tenemos además capacitaciones conjuntas, por ejemplo, con Armada, con Carabineros, Servicio de Impuestos Internos, entre otras, además de los actos administrativos que rigen nuestro actuar. Y en el fortalecimiento del combate al crimen organizado es importante señalar que la Subsecretaría de Pesca en el primer semestre hizo una solicitud al ministerio correspondiente, al Ministerio del Interior, para que nosotros como servicio pudiéramos ingresar a las mesas de crimen organizado. Esto fue en el primer semestre del 2023 y nosotros ya empezamos a participar en el segundo semestre del 2023, por ejemplo en Biobío, Atacama, donde ya hemos tenido algunos resultados. Y además hicimos un seminario de crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, si bien lleva mucho tiempo, cómo se está dando hoy día es distinto, y hay que informar a nuestros fiscalizadores. Especialmente nosotros hicimos este seminario donde trajimos a todos nuestros directores regionales, además de todos nuestros abogados y abogadas y los equipos técnicos de las distintas subdirecciones. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué es lo que es crimen organizado, sus alcances, y hacer un análisis. De esto hubo varios productos que son los que yo les voy a mostrar a continuación. La siguiente. Bueno, ahí muy breve para que pasemos en el Plan Nacional de Fiscalización. Esto es lo que nosotros hacemos en acuicultura. Fiscalizamos la parte ambiental, el control de operación, la prevención de los antibióticos, la implementación del reglamento de acuicultura a pequeña escala y vigilancia sanitaria de enfermedades exóticas y prevalentes de mayor impacto. ¿Ya? Eso es como el foco principal. Ese foco se divide en un foco de fiscalización ambiental, donde ahí uno habla de escapes de peces, de los informes medioambientales para ver si están las condiciones aeróbicas en los distintos centros, los desechos que también los debemos fiscalizar y la mortalidad masiva. La siguiente. Y los focos de fiscalización sanitaria y operacional son los que ustedes ven ahí: prevención de ingreso y diseminación de enfermedades exóticas, prevención de la resistencia antimicrobiana, RAM que se llama, análisis u operación en las concesiones, control de los proyectos de acuerdo a las resoluciones de calificación ambiental y la implementación del Registro Nacional de Acuicultura. Y también, además, tenemos un programa especial de fiscalización acuícola en áreas silvestres protegidas que empezamos el año recién pasado. La siguiente. Entonces, en los resultados, todos los meses, en el mes de marzo de cada año, nosotros debemos dar o rendir cuentas de acuerdo a la normativa pesquera de las acciones de fiscalización y los resultados y hallazgos. Estos son los resultados que nosotros tenemos del 2022 y los del 2023 a noviembre. Ya todavía estamos consolidando la información. Pero es de lo que yo les dije anteriormente, vale decir, de los focos que tiene la normativa y en los cuales el servicio ha planteado la fiscalización. La siguiente, por favor. Entonces, además, en el Plan Nacional de Fiscalización nosotros hacemos, por ejemplo, controles carreteros, barreras sanitarias, controles de las distintas cadenas, como por ejemplo de comercialización, donde pueden ser el consumo en las ferias, el consumo en restaurantes, también en supermercados y en otros distintos lugares. Y ahí, solamente el 2023, para que ustedes tengan una cifra, hemos tenido 11,7 toneladas detectadas de salmones ilegales. Ya, por ejemplo, tuvimos el caso donde se incautaron más de 6 toneladas de salmón industria ilegal en la Araucanía. Esto fue detectado en camino justamente hacia la región de Biobío, Iván. También tuvimos el caso de salmones Camanchaca hace poco, donde sufrió un sabotaje a principios del año pasado, también ocurrió en otra empresa. Y además, la primera imagen que ustedes pueden ver ahí es una imagen más antigua, pero que no deja de ser, donde eran salmones que estaban en mal estado y que se tomaban y se vendían, ¿cierto?, ilegalmente. Eso es, si no, mal no recuerdo, del 2017, pero tenemos incluso del 2011.
La siguiente, por favor. Entonces, volviendo a la estrategia de acciones, tenemos la red Sustenta, el Plan Nacional de Fiscalización, la activación de la red Sustenta y el fortalecimiento contra el combate al crimen organizado. La siguiente. Y en los resultados del seminario de crimen organizado, nosotros tenemos un documento que vamos a poner a disposición de todos ustedes, que es un documento de resumen, de análisis, conclusiones y desafíos, donde fuimos también orientados por especialistas, especialistas del área, por ejemplo, académicos, pero también de la parte práctica del Ministerio Público, que fue muy importante, y también de otras instituciones que estudian justamente materias de crimen organizado en otros modelos. Sí, directora, ¿le puedo pedir que vayamos cerrando, para que nos quedan 10 minutos porque tenemos hartas consultas? Sí, no hay problema, presidente. La siguiente. Entonces, los resultados del seminario del crimen organizado nos dieron los factores facilitadores del crimen organizado, sí existen. Ya un poco está la pregunta respondiendo, ¿existen el crimen organizado en pesca y acuicultura? Sí, porque está justamente todos estos factores que ustedes ven, hay debilidad institucional, a veces falta de coordinación, hay temas legales, trazabilidad, vulnerabilidad social, conflicto. La siguiente. También tenemos herramientas del crimen organizado en pesca y acuicultura, es decir, hay infraestructura, puertos, tenemos el caso de las machas en Coquimbo, el caso de las algas, las áreas de manejo. Este es un tema muy complejo y que se repite no solamente en pesca, sino también en acuicultura. Tecnología también avanzada, los servicios financieros, ¿cómo seguimos el dinero? El Servicio Nacional de Pesca no tiene estas facultades y tampoco lo hace, pero podemos entregar información a aquellos que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque debemos investigar las asociaciones ilícitas. Es ahí donde se constituye el crimen organizado. La siguiente. Y para ir finalizando algunas conclusiones y reflexiones, el crimen organizado, sin lugar a dudas, es un fenómeno de alta complejidad, no puede ser solamente abordado por una o dos instituciones, tiene que haber una coordinación del Ministerio del Interior, de las delegaciones, también con mirada de territorialidad, porque es fundamental que sea abordado con las distintas realidades regionales. Hay un fortalecimiento de la red Sustenta que debe continuar, un desarrollo de perfiles de crimen organizado, debemos establecer una agenda en conjunto, los sistemas de integridad dentro de los servicios públicos son fundamentales, nosotros estamos fortaleciendo nuestro sistema de integridad. También tenemos una unidad de inteligencia que tiene que abarcar, ¿cierto?, una transversalidad, no solamente en materias de pesca, y debemos mejorar la confianza ciudadana en el rol fiscalizador a través de, por ejemplo, acercarnos a las caletas o la promoción del cumplimiento. Y finalmente los desafíos y rutas a seguir, que es la última lámina, que es una propuesta que nosotros hacemos, que consideramos que deberíamos tener para poder abordar esto, una estrategia sin lugar a dudas colaborativa, donde considere la complejidad del crimen organizado para combatir los mercados ilegales. Debemos fortalecer los mercados legales, desalentando el mercado ilegal en las cadenas de valor, mejorando transparencia, trazabilidad también es muy importante, fortalecer el rol fiscalizador, las facultades que debemos tener, la inteligencia al interior de los servicios, el fortalecimiento interno con las redes de coordinación, con los distintos servicios y la misma industria, las miradas regionales y locales, no olvidar que este es un problema complejo, no solamente del salmón, están las algas pardas, las machas, robos en áreas de manejo, robo de salmones, entre muchos más. Y fortalecer también la trazabilidad y mirar, por ejemplo, ejemplos que tenemos en la pesca, ¿cierto?, legal, donde hemos fortalecido los mercados a través de buenas prácticas, de códigos QR, implementando tecnologías en el fondo que nos permiten la trazabilidad de los productos pesqueros y la rastreabilidad también de los mismos. Muchas gracias. Gracias, directora. Antes de dar la palabra a mis colegas, antes que se me vaya la idea, directora, yo quiero entrar en un solo punto, que tiene que ver con la acreditación de origen legal. Porque acá se ha hablado mucho de la fiscalización, del crimen organizado, pero en la práctica, materializando la teoría, cuando ustedes fiscalizan, cuando encuentran un camión, cuando encuentran salmones, ya sean de exportación o sean ya de mortalidad. Hoy día se sabe ese salmón de dónde viene, a dónde va, se puede conocer, se está haciendo la acreditación de origen legal del producto como se hace con otros recursos del mar o no se está haciendo, directora. Esa es una consulta que tengo. Ya. Colegas, diputado Schubert, usted tenía una consulta. Bueno, para responder directora, ya. Escuchamos todas las consultas. Gracias. Voy a ir súper rápido porque tenemos poco tiempo. Gracias, señor presidente. Señor subsecretario, usted habló algo de la comercialización en los almacenes, que era algo que había que ver, atender, llegar a ciertos lugares por parte de la industria. No le entendí lo que quiso decir, o en la feria, eso. Si usted puede explicar un poco, no entendí qué quiso decir con eso. Y a doña Soledad, aquí,
¿qué pasa con el robo en ríos? Yo entiendo que a la industria, claramente el robo en ríos no está relevante y en cifras probablemente es menor, pero yo represento a la Araucanía y tenemos varias ciudades costeras donde la pesca recreativa, principalmente del chinook, es súper importante, no solo para el que presta el servicio de pesca, sino que todo el pueblo, muchos de ellos se sustentan por toda la industria de alojamiento, alimentación, guías turísticos, etcétera, y este robo está siendo muy importante a vista y paciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué perfil tienen los fiscalizadores que en carretera, por ejemplo, fiscalizan los camiones, las facturas, si realmente tienen la capacidad de identificar una factura falsa o contrastarla y ver, como decía aquí el subsecretario, a veces con una misma factura lo utilizo varias veces? Y lo otro es si esta fiscalización según riesgo está focalizada en los ríos, porque según la información que yo tengo es absoluta, pero absolutamente insuficiente, y roban a vista y paciencia de todo el mundo, se instalan, pistola en mano, camioneta grande o camión y echar salmones arriba, y eso está matando esa industria porque son muy pocas las especies que van quedando y es una industria realmente importante para todas esas ciudades. Entonces no se ha mencionado en las exposiciones de ninguno de ustedes dos esto, que es relevante, tal vez en cifras de millones de dólares no es tan importante, pero a la larga vamos a matar pueblos que están viviendo de la pesca recreativa. Muchas gracias, señor. Gracias, diputado Schubert. Diputado Sáez. Yo quería solicitar que de parte del servicio se pudiera acercar información a la comisión por escrito referido a sumarios administrativos u otras acciones, digamos, de orden interno para esclarecer irregularidades de índole, digamos, cuando ocurren desembarcos, ¿cierto? Y cuestiones que pudieran estar vinculadas tanto a robo de salmones, pero también a pesca ilegal. ¿Alguna otra consulta? No. Directora. Ya, muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, primero responder la pregunta que usted nos hace. En relación a la acreditación de origen legal hay que hacer una distinción. ¿Cuál es la distinción? Está la acreditación de origen legal para los recursos pesqueros de origen de la pesca artesanal e industrial, ¿cierto? Principalmente de la pesca artesanal, donde hay una acreditación de origen que es electrónica. ¿Ya? Esto no existía hace 6, 7 años, pero esta acreditación de origen también en algún momento la tuvo el sector de la salmonicultura, pero ellos mismos solicitaron, porque se atrasaban muchas veces las exportaciones, había una serie de problemas que se generaban, que por favor se sacara, porque de todas maneras nosotros teníamos la otra acreditación, que es la que yo les mostré. En el fondo, la acreditación de cuánto entra en cada una de las partes de la cadena de logística, ¿cierto?, de valor, y después finalmente cuando se va a exportación. Nosotros tenemos toda esa trazabilidad. El problema se produce acá cuando hay robos, por ejemplo, de los camiones, ¿cierto?, porque ya excede lo que son nuestras funciones, porque ya pasa a ser un delito de otra índole, ¿cierto? Y además ahí justamente nosotros podría, por ejemplo, si un fiscalizador nuestro detiene un camión de esto, podría detectar que es ilegal. Si el camión robado viene con la documentación, no lo va a poder detectar porque viene en el fondo con toda la documentación que corresponde. Si no viniese con esa documentación, ahí nosotros lo podríamos detectar. De hecho, hemos detectado, como se mostró en una de las láminas, camiones que venían sin acreditación de origen legal. Considerando acreditación de origen legal, documentos que me prueben cuál es la trazabilidad de dónde viene y hacia dónde va. Ya, de que está en la legalidad de lo que son las materias administrativas en el fondo de la pesca y la acuicultura. Eso nosotros lo podemos detectar. También en las ferias lo podemos detectar. El problema es que, por ejemplo, en las ferias nosotros no tenemos facultades en el fondo sanitarias, sino las tiene la Seremia de Salud. Entonces ahí es muy necesario trabajar coordinadamente. Por eso cuando vamos, no solamente vamos. Ahora, directora, disculpe, sí, pero hoy día no existe un sistema, por ejemplo, digital o electrónico, que ustedes le puedan hacer seguimiento a una carga de exportación que sale de la planta de proceso y que va con destino, no sé, al Biobío, claro, al puerto del Biobío o al aeropuerto. Hoy día no existe eso. Para ser más claro, no tenemos cómo hacerle una trazabilidad de dónde viene este recurso, a dónde va, de quién es propiedad. No existe eso. Y hoy día, ¿cómo se podría subsanar? Bueno, eso nosotros lo podríamos subsanar, un poco como dijo también acá el diputado acá, hay tecnologías, en el fondo podríamos hacer rastreabilidad, porque una cosa es que yo sepa
Si yo tengo un camión, por ejemplo, yo puedo saber si trae la documentación legal, pero si no trae esa documentación legal, ¿de dónde viene? No lo podría saber a no ser que tuviera un chip o que tuviera un código, por ejemplo, QR, que me permita a mí fácilmente con un celular decir de dónde viene, o si me roban un camión, la industria informe e inmediatamente se activan las alarmas de que cualquier fiscalizador sabe que si detecta un camión con esas características o con documentación que está en el fondo anulada porque fue robada. Nosotros lo podríamos hacer, ¿ya? Pero eso requiere inversión por parte del Estado, porque hoy día no está pensado para eso, porque justamente la certificación va hacia la exportación principalmente, donde nosotros sí tenemos la trazabilidad de dónde viene, hacia dónde va, aduana también tiene todos esos valores, pero si yo quisiera saber, como usted dice, en cualquier momento dónde está un camión, no es como las naves pesqueras que, por ejemplo, tienen GPS o tienen un posicionador satelital donde yo sé dónde está o dónde va. Para cerrar el punto, directora, más que el camión, el recurso, ese salmón que puede pertenecer a X empresa, hoy día, si se sorprende, si es robado, no hay cómo saber de quién es. Podría saber, Hoy día- por ejemplo, hoy día- si es hoy día robado, pasa pero eso. no de quién es. Ya, no hay trazabilidad entonces. No, de esa Ya, parte eso no. que quede claro. Ahora, hay una posibilidad que el servicio público, que es Cernapesca, junto a la industria, en una alianza público y privada, puedan trabajar, puedan tener acercamiento para tener esa trazabilidad, porque ya el problema, el diagnóstico lo tenemos. Sí. Pero la idea es buscar una solución y creo que esta comisión es una herramienta eficaz para buscar esa ¿y cuánto cuesta? Cuantificable. tenemos. Quizá. Diputado Schubert. Su micrófono, diputado. Gracias, muy simple. Si el robo es tan grande, estamos hablando de tantos millones de dólares, la inversión yo creo que va siendo muy menor, o sea, probablemente es muy inferior a la cantidad de salmones que están robando y por lo tanto probablemente la industria está disponible también para... Subsecretario, para hacer me quedan inversión. 3 minutos. Brevísimo. Efectivamente, uno esperaría que uno de los resultados de esta comisión sea la capacidad de articular un enfoque ejecutivo, legislativo, incluso con completa transparencia, incluso articulándose con el sector privado para Correcto. generar una propuesta en esta línea. El propio Cernapesca ha construido una propuesta en esta línea y nosotros le hemos pedido que esperemos el trabajo de la comisión antes de hacer una formulación para poder integrar enfoques y no tener acciones independientes en esta materia. Entonces, efectivamente vamos a estar atentos a esto para poder enriquecer la propuesta que ya ha ido elaborando el Cernapesca en esta materia. Pero quiero responder a la pregunta del diputado Schubert, que me parece muy importante. Él señalaba por qué uno en la conversación atiende también a la necesidad de las demandas. Fíjense que una de las características que tiene la extracción ilegal y que todos compartimos es que el salmón ilegal no se vende más barato, se vende al mismo precio que el salmón legal. Entonces, en toda comercialización ilegal hay un problema siempre de oferta y de demanda. Hay que combatir la oferta y hay que satisfacer la demanda. Combatir la oferta significa que tenemos que fiscalizar la extracción ilegal, fiscalizar el transporte ilegal, y satisfacer la demanda significa que los comercializadores y los consumidores finales tienen que tener acceso al recurso al mismo valor que lo van a comercializar si no hay un problema de precio. Entonces hay una capilaridad probablemente todavía que falta desarrollar en la comercialización del producto salmón a nivel nacional. Es decir, si se vende ese mismo precio, probablemente hay demanda para comprar ese mismo precio que todavía no se ha construido a nivel nacional en toda la estructura para todas las comunidades. Entonces, el traficante aquí ve una oportunidad de negocio. Le llega a vender a alguien que no tiene acceso a ese producto, a un comerciante que no tiene acceso a ese producto. Y eso también es algo que hay que intentar resolver. Gracias, subsecretario. Ya vamos cerrando. Entonces, dos cosas. Yo quiero pedir que si ustedes pueden trabajar en algún tipo de propuesta para poder subsanar, porque hay algo que quedó claro hoy día, es que no existe una acreditación de origen legal, no hay una trazabilidad. No hay, y tenemos ahí un problema complejo para la fiscalización, para hacerle seguimiento a ese producto que hoy día de manera ilegal puede estar llegando a muchas familias de nuestro país. Entonces sería importante, y también hacemos un llamado público a la industria, tener ese acercamiento, porque en definitiva, como dijo el diputado Schubert, tenemos que cuantificarlo, cuánto sale, cuánto cuesta, quizás armar un programa, un plan piloto o algo,
pero es fundamental, pienso yo, que así como se hace una acreditación de origen legal, una trazabilidad a otros productos pesqueros, ya también existe acá una trazabilidad al recurso del salmón, porque tiene un riesgo importante sanitario. Lo otro, el diputado Sáez solicitaba que se le informe para poder acordarlo. Eso, la consulta en calidad de oficio, ¿no? Sí, hagámoslo así. Ok. En calidad de oficio, para que se tome el acuerdo. Acordado. Bien. Diputado Schubert. De los ríos. Sí. ¿Podemos extender? ¿Extender 5 minutos? ¿Están de acuerdo? ¿Podemos? Para ir a la sala no puedo extender. Sí, me dice que sí, el secretario. Después tiene que partir soplado a la sala. Ya, 2 minutos, que tenemos 2 minutos ya. Sí, diputado Schubert, para responder su consulta muy brevemente, nosotros nos enfocamos acá en la salmonicultura. No vimos justamente esto en la pesca recreativa. Nosotros tenemos un plan especial de fiscalización de pesca recreativa. Hemos tenido, por ejemplo, trabajos con gobiernos regionales donde nos entregan fondos para poder hacer mejores fiscalizaciones. Podemos en el fondo preparar un documento, si usted lo desea, para que pueda verlo, pero ese es un tema que acá no lo abordamos, pero que lo tenemos. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario, directora. Para la próxima sesión tenemos convocado al director general de la PDI, al general director de Carabineros y a Directemar. Secretario, tendríamos que ver si es prudente o necesario conversar con ellos si es que piden una sesión de carácter secreta. Lo coordinamos. Están convocados, están citados. Y lo otro... Igual pedir que ojalá comencemos sí o sí 8:30 para aprovechar bien el tiempo. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.